a partir de aquí, Sor Isabel empieza a dirigirse a cada una de las tres personas divinas en cuanto Dios, en su divinidad. Y ahora cierra esta súplica, estos quisieras y estos os pido que me suplantéis, con otra súplica que ya no introduce con ese gentil condicional je voudrais o con el os pido, sino es un imperativo tajante: estad en mí, como adorador, como reparador y como salvador. O sea, os necesito para vivir mi vocación de cristiana y de carmelita descalza. Ahora lo veremos. Lo veremos haciendo gracia de la primera parte, porque ya la tocamos en su momento. Oh Dios mío, Trinidad, que yo adoro. Y ahí hablamos de Jesús como adorador en nosotros. Por tanto, nos fijaremos solo en Jesús reparador y Jesús salvador. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es aquel, dice San Pablo con una frase fortísima, tan fuerte que no se acostumbra uno a escucharla, y cuando aparece en la liturgia te duelen un poco los oídos, pero es porque somos muy puritanos a la hora de entrar en el misterio de la redención. En algunas copias primitivas de los evangelios se omitía el pasaje de Getsemaní, porque realmente es algo que repugna a nuestra idea de Dios. No se puede caer tan bajo. Pero no es por el hecho físico de ver un Dios hecho hombre atada a sus manos, o de haber sudado sangre, o pasar por la soledad de que le abandonen sus discípulos, se le duerman. Es por el zarandeo de Satanás que experimenta Jesús en Getsemaní. Y es por la carcajada diabólica que resuena, mofándose de él, porque su pasión para tantos va a ser inútil en fuerza de la libertad que él mismo ha concedido al hombre. Y esto es muy duro, porque es muy difícil para nosotros entrar en eso que decimos todos los días en la Santa Misa, como tantísimas cosas sin darnos cuenta. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Claro, como pasa tantas veces, el matiz del latín no lo recoge el español, porque quitar una cosa, quitar no te afecta, la quitas con la punta de los dedos, pero quitarla haciéndola tuya, que tomas sobre sí los pecados del mundo para quitarlos, como el Cordero expiatorio, es muy difícil de entender. Entonces esto lo denominan los teólogos, bueno, los pocos que siguen hablando de esto, porque este es un tema que ahora ha casi desaparecido de la teología. Sería una creación dolorista que después del medievo va acuñándose, y que ya a partir de Trento, en fin, todo es rupturismo, como decía Benedicto XVI. Todo es hermenéutica de la ruptura. Y por eso la liturgia es el gran espejo de la fe. Y por eso decía también Benedicto XVI, cuando era Ratzinger, que el desmoronamiento actual de la fe tiene su origen en el desastre de la liturgia. Porque lex orandi, lex credendi. Y lo que se celebra es lo que se cree. Y como se celebra es como se cree. Y entonces hoy, si la misa la hemos protestantizado, la hemos desprovisto de su carácter sacrificial, que es lo que es, y la hemos convertido en un banquete de amigos,
pues el sacrificio no tiene lugar porque no existe la expiación. Y si no existe la expiación, te cargas toda la obra redentora de Cristo, todo el sentido de la encarnación. Es terrible. Es mucho más que una protestantización de la teología católica. Es una introducción de Satanás en la teología católica. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque entonces ¿qué sentido tiene la cruz? ¿Qué sentido tiene la pasión? ¿Pero qué ha hecho Jesús? ¿Una broma? Los teólogos que hablan de esto y hablan bien de esto, estoy recordando, bueno, muchos, se puede citar incluso contemporáneos, gracias a Dios, pero, por ejemplo, Sesbue, un teólogo francés muy bueno que habla de esto, pues hablan de la expiación vicaria de Cristo. Vicario es el que hace las veces de otro. Y entonces Cristo expía vicariamente porque expía por nosotros. Él no tiene ninguna necesidad de reparar. Ahora viene una cosa paradójica, que nosotros, que somos los que tenemos necesidad de reparar, el otro día lo explicábamos un poquitín por encima en la homilía de la misa del primer viernes del Sagrado Corazón, porque la liturgia sigue hablando de esto, y la oración colecta de la misa del Sagrado Corazón dice que le ofrezcamos una cumplida reparación. ¿Y por qué nos hace pedir la liturgia cosas que ahora resulta que descubren los teólogos que no tienen sentido? ¿Qué pasa? Que la liturgia nos pide ofrecer una congrua, una cumplida, dice la traducción. Yo no sé ahora cómo es el latín, porque las traducciones de las oraciones también tienen 3 días con pasado mañana. Pero no sé cómo dice, pero en fin, una cumplida reparación. Si no podemos, si yo no puedo reparar, no puedo, si no es en el Espíritu Santo, no puedo ni decir Jesús. Y además todas mis justicias están manchadas. ¿Cómo yo voy a reparar el crimen de haber traspasado en la cruz al hombre Dios? Ya puedo estar yendo descalzo a Tierra Santa, ya puedo ayunar a pan y agua, ya puedo tomar disciplinas a todas horas, y yo eso no lo puedo reparar. Porque además, si yo entiendo que pudiera reparar así, yo caería en un voluntarismo casi diabólico, el que cayeron el pecado de nuestros primeros padres. Seréis como dioses. Yo no puedo reparar. Ahora, lo que yo puedo y debo y quiero y deseo con toda mi alma es asociarme a la reparación de Cristo, y en ese sentido Isabel pide: estad en mí como reparador. Y entonces yo pongo mi gotita de agua en el cáliz lleno de vino, que es Él. Pero el vino sin agua no queda consagrado. Es necesaria el agua, esa gotita es necesaria para que sea válida la consagración. Entonces yo estoy llamado a completar en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo, que no falta nada, pero faltan los miembros porque Él es la cabeza y el cuerpo es el Cristo total, que es la Iglesia, cuerpo místico. Entonces Isabel en esto tiene una evolución muy interesante. Ella empieza, pues como nos pasa a todos, dando un valor excesivamente personalista a su reparación. Y entonces ella tiene que ser víctima y ella tiene que tomar sobre sí los pecados. Sentimientos todos muy laudables y verdaderos relativamente, pero perfectibles. Porque eso tiene que ir desapareciendo para dar lugar a que el único reparador es Jesús. Nosotros expiamos en Él. Expiamos o deseamos expiar como Él y a través de Él, por Él. Y sólo así podemos ofrecer una cumplida reparación. Entonces, como digo, Isabel pasa de una visión demasiado victimista, rigorista,
en definitiva tributaria del jansenismo que venía tiñendo la espiritualidad francesa desde hacía 2 siglos y del cual todos tenemos resabios de alguna manera, Todos tenemos esquirlas, chispazos de todas las herejías, ahí en germen. Sí, no se asusten. A nosotros, cuando nos enseñaban teología, a mí se me quedó esto muy grabado, y después lo he leído en algunos libros, y es verdad, todos tenemos agazapadas el germen de todas las herejías. Ahora, hay que dejar a Dios ser Dios en nosotros, para que nuestra vivencia de Él y nuestra imagen de Él sea la auténtica. Porque a veces caemos en un Jesús que juega a ser hombre, el docetismo. Otras veces en un Jesús que es tan hombre que juega a ser Dios, el arrianismo. Otras veces el jansenismo, un Dios tan rigorista que no perdona y del que no me fío. Y otra vez, y así podemos seguir con todo, porque herejía ha habido de todos los colores y para todos los gustos y todo. Y ahora la que tenemos es el modernismo que las engloba todas. Pues, ¿qué pasa? Que ese jansenismo, de alguna manera, claro, se ríen, ya me gustaría a mí reírme, es que lo tenemos todos esos chispazos, la falta de confianza, la falta de ternura esponsal, de descubrir en el abrazo eucarístico cada mañana que Dios me hace nuevo, y la intimidad, pero sin barreras ni desconfianzas de ningún género, con el corazón de Jesús. Todo eso le daba de entera a los jansenistas, y por eso odiaban a muerte a los jesuitas, porque eran los que propagaban este munus suavissimum de la devoción al corazón de Jesús, que así le llamaban los jesuitas, el dulcísimo encargo, el munus suavissimum. ¿Qué hacen ellas? Pues que pasan de una visión voluntarista, rigorista, sudorosa, exigente, a una visión de gratuidad. Una Teresita que pasa de un rosario de cuentas que pasa cada día 800 veces las cuentas y de una agenda que apunta 200 veces, eso es agotador. Y la educan así. Paulina, otra santa, ahí está, una santaza, pero la educa así, es lo que había. Y bendita educación. Ojalá hoy tuviéramos una milésima parte de esa educación en las catequesis de los niños, porque eso es un proceso, eso es una pedagogía. Pero si el alma se encalla ahí, pobre de ella, o sea, perdida, entonces estas superan eso. Y entonces, ¿qué pasa, Isabel? De pedir, reparar, ser víctima, pasa a pedir que Cristo repare en ella, o que ella repare en Cristo. En el diario está escrito todo a sus 18, 19 años, y aunque tenía una vida espiritual muy seria, pero esto es un proceso, claro, un descubrimiento progresivo. Y en el diario dice: yo cargo con los pecados del mundo, mírame a mí, castígame a mí solo, soy tu víctima. Y después, cuando termina la gran misión, enardecida por los sermonazos de aquellos redentoristas, dice: he ofrecido a Jesús mi vida en reparación de las muchas injurias que se le hacen. No estoy diciendo, por favor, que esté mal, es una belleza estos sentimientos, pero no se pueden quedar desde nuestra orilla, tiene que ser dando el salto a la suya, a la de Él. Entonces yo ofrezco mi vida en tu vida, dentro de la tuya, que ya está implícito en Sor Isabel, porque si se le preguntara diría, pues claro que sí, pero lo va descubriendo, porque ya en el Carmelo empieza a cambiar. Y de hecho, fíjese que escribe, porque con la poco que vivió hoy tiene un libro considerable cuando se juntan todos sus escritos, pero tiene el concepto reparación, ya sea como sustantivo, como verbo, como adjetivo, lo tiene solo 5 veces en sus escritos aparece, no aparece más veces. Porque ella va comprendiendo, repito, que se trata de que Cristo repare en ella. Y se lo escribe
preciosamente a su monseñor Anglés, o Anglés, siempre digo Anglés, no sé cómo se dice porque no tiene acento, pero le dice en una carta de 1905 que la carmelita debe ser mediadora con Cristo, debe ser una humanidad suplementaria en que Él pueda renovar toda su vida de reparación, de sacrificio, de alabanza y de adoración. O sea, que Él pueda renovar todo su misterio, que es lo que dirá en la elevación, y su misterio es toda su vida de adoración, de alabanza, de reparación, etc. Ahora ya no asocia tanto el concepto de reparación al dolor, sino al amor. Esa es la fuerza de la reparación. La fuerza de la pasión de Cristo no es lo que sufrió, es lo que amó. Y como dice San Juan de Ávila, amó más que padeció, y mucho más amor le quedó por dentro encerrado en sus entrañas del que mostró por de fuera en sus llagas. Lo que pasa es que para convencernos de todo lo que amó, pues sufrió lo que sufrió. Pero el valor es el amor. Y nosotros a veces también hemos sido excesivamente tributarios de esa espiritualidad dolorista, de valorar el dolor por el dolor. La esposa de Cristo, dirá Isabel en ese apunte que el otro día meditábamos sobre lo que significa ser su esposa, que es la nota íntima número 13, la esposa de Cristo no sabe sino amar, adorando, reparando, olvidándose. Pero todo brota del amor. No se parte de la reparación, no se parte del sufrimiento, se parte del amor. Y no se llega, todavía menos, al sufrimiento. Se llega al amor, o sea, del amor al amor. Y en medio, el sufrimiento, el dolor, la reparación, querida y buscada desde el amor. Eso de la esposa de Cristo que vive amando y por tanto adorando, reparando y olvidándose, lo escribe antes de profesar, en 1902, y en el 3 se pregunta en una carta a la señora Bobet, ¿no siente usted la necesidad de amar mucho para reparar, para consolar al maestro adorado? O sea, ese es el ritmo. Se repara amando. Y muchas veces amar será igual a sufrir. Muchas veces. Entonces, pedir la cruz, desear el sufrimiento por afán de asemejarse al esposo crucificado, es haber descubierto cómo ama a Dios. Y es querer corresponder. Eso en sí mismo no tiene valor, pero cuando hay amor es necesario, si Dios te ha dado esa vocación, es necesario hacerlo desde Cristo, pero como el mundo de hoy parece una enfermedad diabólica que se llama cristofobia, y Cristo estorba, y se vuelve a decir tolle, tolle, crucifige, pues entonces todo lo que irradie a Cristo estorba. Pero esa es la reparación en Él. Ahora, una vez dicho todo esto, también les digo otra cosa, sin negar lo anterior naturalmente, que se repara amando y que muchísimas veces, amar es sufrir, pero muchísimas veces amar no es necesariamente sufrir. O sea que como se repara amando, se puede reparar también bailando. No me sean doloristas. Lo que vale no es siempre lo que cuesta y lo que hace sufrir, es todo, es el conjunto de la vida. Y en ese conjunto de la vida, la Santa Madre da tanta importancia a una recreación tocando las castañuelas
como a una hora de oración de rodillas en el coro. Es el conjunto de la vida. La vida toda es amor. Y ese acto de amor, todo completo, sin compartimentos estancos, es un acto de reparación. Porque lo que consuela el corazón de Jesús no es la grandeza de la obra, sino que la medida del poder llevar cruz grande o pequeña es el amor. Y eso es lo que cuenta, como dirá Teresita al final de su vida. Si ya lo he dicho todo, ¿qué queréis que diga? Si ya lo he dicho todo, lo único que cuenta es el amor. Estad en mí como reparador y estad en mí como salvador. Si el concepto de reparación aparece en Isabel nada más que 5 veces, lo de salvador, Monsauvert, aparece más de 70 veces en sus escritos. Casi siempre, todas las veces, en las poesías. Es hija de Teresa, y ya lo era antes de entrar en el Carmelo, porque le había leído El Camino de Perfección y ya era carmelita in passione desde que tenía 7 años y más todavía desde los 11 sobre todo. Carmelita in passione, mire qué interesante suena, ¿eh? Quiere decir en el deseo, eso significa. Pues escribe, y es un eco, pues casi literal, del Camino de Perfección. Daría 1000 vidas por contribuir al rescate de una sola alma de las que Jesús ha amado tanto. O sea, en ella la urgencia de la salvación es ese celo interior de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, de que Jesús sea Jesús, o sea, que sea Salvador. Eso es su nombre, y el nombre venía dado ya. Se lo dice el ángel a María y también a José, Salvador, o Gesù, Gesù, esto mihi semper Gesù. Eso para mí no hay ejaculatoria como esa. Oh Jesús, Jesús, sé para mí siempre Jesús. Porque si eres Jesús, para mí lo eres todo. Si eres Jesús para mí, ya me puedo acostar y dormir y descansar. El Señor me sostiene, mi carne descansa serena, Él es mi Salvador. Él se encarga, Él paga toda deuda, Él tiene un océano de sangre que purifica de todo. O Gesù, Gesù, esto mihi semper Gesù. Pues al ser, querer yo que sea para mí Jesús, quiero que lo sea para todo el mundo, que todos se salven. Pero yo no puedo salvar a nadie, porque es otra petulancia también cuasi diabólica el pensar que por cargarme yo de penitencias, por hacer mucha oración, por oír muchas misas, yo estoy salvando el mundo. Tú no estás salvando nada. Tú a lo mejor lo que te estás perdiendo a ti por soberbia espiritual, tú lo que tienes que insertarte en el misterio de Cristo Salvador. Hazlo tú todo en mí. Y entonces vivir su vida. Eso es. Al final de la gran misión, escribe Isabel con ese afán todavía un poco personalista. Almas, quiero ganar almas, o padecer o morir, pero le pasa igual que con la reparación. Poco a poco va habiendo un cambio, quizá bajo el influjo del acto de ofrenda de Teresita. Y ese cambio consiste en que, como digo, lo mismo que con la reparación, va habiendo poco a poco la salvación, el celo por las almas, en asociación con Cristo. Y ese celo por las almas debe necesariamente inscribirse en el celo del sumo y eterno sacerdote, en las ansias redentoras del corazón de Jesús. Y si no se inscribe ahí, pues es una pretensión ilusa. Yo no puedo salvar nada, ni yo como sacerdote ni nada, porque hay de nosotros si pensamos que podemos hacer algo, que cualquier alma es nuestra, aunque sea 1 milímetro. Eso para una carmelita es mucho más difícil. Pero en fin, todo se cuela, que si a ver si con esta carta, a ver si con esta conversación, haga lo que tenga que hacer y lo que la obediencia le permita. Pero
en Jesús. Dice en una poesía Sor Isabel, ser salvador con mi maestro, no lo pone además ni siquiera en femenino, sino como hay un único salvador, ella respeta la palabra y dice, ser salvador con mi maestro es mi constante misión. Para ello ocultarme debo, perderme en él por la unión. Esta es la dinámica y este es el celo tal como lo debe vivir una carmelita. El Señor la ha elegido, es consciente de ello, para asociarla a la gran obra de la redención. Es, en este sentido, muy hermosa la carta a su madre, en el 9 de septiembre, 2 meses antes de morir, le dice, es que tiene una manera esta mujer de sobrenaturalizar, como las cosas que le dice a su madre como para endulzarle el hecho terrible de la muerte tan brutal que está sufriendo poco a poco y que crea indignación en la familia, porque después de que se muere ese mismo día su hermano político, su cuñado tronó, que la han dejado morir de esta manera, era una cosa muy dura, y ella constantemente a su madre le está haciendo ver que ella está feliz de ser asociada con esa muerte y esa enfermedad a la obra redentora de Cristo, y aquí le dice, me alegro, decía San Pablo, de completar en mi carne lo que falta a la pasión de Jesucristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Oh, cómo tu corazón de madre debiera estremecerse al pensar que el Maestro se ha dignado escoger a tu hija, fruto de tus entrañas, para asociarla a su gran obra de redención, y que Él sufra en ella como una extensión de la pasión. Es maravilloso. Y no dice como nos saldría a cualquiera, y que yo pueda sufrir como extensión de su pasión. Ella no dice eso. Dice, alégrate de que Jesús pueda seguir sufriendo en mí. O sea que yo no hago nada. Le dejo a Él que pase. La esposa es para el esposo. El mío me ha tomado. Quiere que le sea una humanidad complementaria en la que Él pueda sufrir todavía por la gloria de su Padre para ayudar a las necesidades de la Iglesia. Este pensamiento me hace tanto bien. Mi madre querida me habla frecuentemente de ello y me dice cosas tan hermosas sobre el sufrimiento, por eso llamaba a su priora mi sacerdote. Que es maravilloso eso, como es consciente Sor Isabel de que al haber ofrecido su consagración en manos de la priora, es ella la que la está ofreciendo al Padre por la gracia de Estado, de una manera cuasi sacerdotal, mi sacerdote. Pues aquí es donde ella está profundizando. El Señor la ha elegido. Terminamos ya aludiendo un poco al capítulo del libro del Padre Filipón dedicado a Sor Isabel y las almas sacerdotales. Y aquí incide este gran teólogo en este sentido del celo de Isabel y de la ayuda que ella presta a los sacerdotes. Leería todo, pero ahí lo tienen para después aprovecharse y poco a poco, porque todo lo que tiene aquí es bueno. Pero dice aquí una cosa muy interesante en el tercer punto de este capítulo, que es de los más breves del libro, capítulo 7, dice, durante el misterio de la misa, un doble gesto del celebrante revela bien la misión del sacerdocio, todo el sentido de su mediación ascendente y descendente. En la consagración, el sacerdote
eleva la hostia hacia la Trinidad. Luego, volviéndose hacia los fieles en el momento de la comunión, les distribuye el pan de vida. Ofrecer a Cristo a la Trinidad, dar a Cristo al mundo. Tal es la doble misión del sacerdote en la tierra. Para realizar esta tarea divina se necesitaría el alma de Cristo. He aquí por qué la Iglesia toda debe ayudarle a adquirirla al sacerdote, pero más particularmente las almas contemplativas. De ahí la inmolación silenciosa de una multitud de vidas, las más puras, las más crucificadas que pasan por los claustros. Sor Isabel de la Trinidad poseía en alto grado ese sentido de las necesidades espirituales del sacerdocio, el sentido de esa necesidad de orar por la santidad de los sacerdotes. No entra en un análisis de detalle de todas las virtudes sacerdotales, pero dice, le hubiera gustado la palabra tan hermosa de Pío XI en su magistral encíclica sobre el sacerdocio, que fue el primero que dice esto y después se ha venido ya repitiendo muchísimo, que el sacerdote viva como otro Cristo, vivat ut alter Christus. Entonces, para eso, el sacerdote, para vivir como alter Christus y para ser con Cristo y como Cristo, reparador y salvador y adorador, necesita quien le sostenga y quien le impulse, quien le estimule. Santa Clara decía a sus hijas que debían ser sostenedoras de los miembros débiles y vacilantes del cuerpo de Cristo. Este es el papel de las esposas de Cristo, sostener a los sacerdotes de Cristo como todas desean hacer y procuran hacer, y harán tanto mejor cuanto más santas sean y más llenen su vocación. Pues eso, hijas, a pedir a la Virgen Llano Acheli y a nuestra ya casi Santa Isabel de la Trinidad que sean esposas para el corazón de Jesús, de manera que con cuanto hagan le den gloria, con cuanto hagan le repitan que no desean más que amarle hasta morir de amor y que no tienen otro anhelo que ser, mientras vivan en el destierro, una humanidad suplementaria, en la cual Él pueda renovar todo su misterio de adoración, de reparación y de salvación de los hombres.